Eh, les voy a compartir pantalla para presentarles la temática que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos. Le hemos puesto este título, Los carismas en la vida del pueblo de Dios, un título suficientemente amplio como para incluir las más diversas perspectivas. Este, Voy a compartir con ustedes algunas ideas. Si ustedes quisieran leer textos, entre comillas, más científicos, más, más, más detenidos, pueden consultar esa página web donde encontrarán múltiples artículos sobre esta temática. Como podrán ver, una de las ideas era aproximarnos a la temática de la sinodalidad desde diversas perspectivas, ¿no? Por eso hemos visto el rol laical, el tema institucional. Recién Margit Eckhol hablaba de la participación de las mujeres, después particularmente de las mujeres en la vida de la Iglesia. Luego va a venir una reflexión de Serena Nochetti sobre los procesos de decisión en la Iglesia, cuán importantes son, etc. Y por eso nos pareció útil que una reflexión sobre la temática de los carismas en la vida del pueblo de Dios podía ser sumamente apreciable en este sentido para ilustrar el conjunto, ¿no? Tomo como punto de partida esta cita de un teólogo, Severino Dianich, un teólogo muy famoso en Italia, que destaca precisamente el valor de los carismas para repensar la temática de la sinodalidad. Y dice él: la sinodalidad, para ser afrontada de manera adecuada, debe ser considerada a partir de esta base. Parece de Francisco esta frase: partir siempre de lo bajo, de la base fundamental del pueblo de Dios que actúa la misión de la Iglesia en el mundo con la pluralidad de los carismas, ¿no? Fíjense, en algún sentido, ponía yo aquí en el título, es partir de la base, como está diciendo Dianich, pero es también partir de lo alto, porque hablar de los carismas es hablar del Señor de los carismas, del autor de los carismas, del don que da sus dones, ¿no? Y por tanto, fíjense, con esto estamos entrando a una reforma de la Iglesia que, si es institucional, debe ser jurídica, etcétera, etcétera, es, entre comillas, profundamente espiritual, ¿no? Y quiero mostrarles esta cita. Ayer fue citado Yves Congar, uno de los teólogos eclesiólogos más importantes de la Iglesia Católica en el segundo milenio, en el siglo XX, para que vean, para poner de relieve el largo viaje que estamos haciendo y que se visibiliza en el tema de los carismas. Fíjense cómo caracterizaba Yves Congar, el dominico francés, cómo caracterizaba la imagen de iglesia que de alguna forma llega al concilio. Ya estaba en renovación, pero esta imagen se reflejaba en los textos del concilio. Y fíjense, dice Congar, se miraba a la iglesia como una tendencia a mirar la iglesia como una, fíjense la expresión, maquinaria de mediación jerárquica, las autoridades, el ministerio ordenado, de los poderes y del primado de la sede romana, en una palabra, jerarcología. Por otra parte, fíjense, los dos términos entre los que la mediación tuvo lugar, el espíritu de un lado y el pueblo creyente o el sujeto religioso del otro, quedaron fuera de la consideración eclesiológica. Observen qué diagnóstico. O sea, una iglesia que, diríamos así, aquí ven, fíjense, ha privilegiado el sacramento del orden, el episcopado, el presbiterado, el diaconado, ha tenido como columna vertebral el sacramento del orden, y ahora está pasando, por una parte, a una dimensión, entre comillas, más teológica, está explicitando más la dimensión teológica, y está explicitando más un pueblo de Dios, que no es pasivo. Entonces, fíjense, estamos en un largo viaje que va a llevar más de una generación del paso de un modelo teológico-cultural. Es teológico-cultural porque con ideas teológicas y con ideas propias de los ambientes culturales, políticos, etcétera, ¿no? Un modelo teológico-cultural de una iglesia
de hecho, pensada y vivida en torno al sacramento del orden, a una iglesia pensada y vivida con el criterio decisivo del sacramento del bautismo, ¿no? Lo que estamos viviendo, y aquí está en juego la sinodalidad, es un mayor relieve a este sujeto, el que dirige la iglesia, y a estos sujetos, el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces, la revolución copernicana, de la cual se ha hablado mucho en el posconcilio, es reintroducir este sujeto que, diríamos así, enloqueció y se autonomizó y se pensó por encima de, volver a introducirlo al interior del pueblo de Dios, ¿no? Bien, el Vaticano II ha hecho ha sentado la base de esa tarea con la categoría de pueblo de Dios, que es la categoría, diríamos así, arquitectónica, como dice un colega italiano, la categoría arquitectónica de esta nueva imagen del pueblo de Dios, ¿no? Por supuesto, hay varios números importantes allí, pero yo me voy a detener precisamente porque estoy hablando de los carismas, en el número 12 del Lumen Gentium, al cual el Papa Francisco acude más de una vez, ¿no? Recuerden que cuando hablamos pueblo de Dios, no estamos hablando de los laicos y dejando fuera la jerarquía, ¿no? Precisamente la categoría de pueblo de Dios incluye a todos y todas, ¿no? Según los diversos carismas, servicios y ministerios. No hay un pueblo opuesto a la jerarquía, ¿no? El pueblo de Dios precisamente es un concepto englobante, ¿no? Y ahora, ese pueblo de Dios, dice el texto, fíjense, participa también de la función profética de Cristo, ¿no? De todo el pueblo de Dios, no solo la jerarquía. Todo el pueblo de Dios participa de la función profética de Cristo. ¿Y cómo ejerce ese profetismo? Y lo que primero dice el número 12, a través de su forma de vida. Antes de tomar la palabra, ya se ha dado un testimonio, ¿no? Es el pueblo de Dios que con sus formas de vida, sobre todo con una vida alimentada por la fe y la caridad, ejerce un profetismo, ¿no? Transparenta a Dios en su propio tiempo, ¿no? Habla en nombre de Dios en su propio tiempo. ¿Cómo desarrolla esta idea Lumen Gentium 12? Con dos categorías que han sido muy importantes, que son cada vez más importantes en el posconcilio. Una es la de carisma, sobre la que vuelvo enseguida, pero otra es que la idea del sentido de la fe de todo el pueblo de Dios. La totalidad de los fieles no puede, fíjense, no puede equivocarse cuando cree, ¿no? Por eso la importancia del consentimiento universal, ¿no? Esta es la temática, ¿no? El sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, ¿no? De todo el pueblo de Dios, que es infalible, dice allí el texto, gracias a que al Espíritu. Es el Espíritu que suscita y mantiene a ese pueblo como profeta, ¿no? Ese sentido de la fe viene del Espíritu. Y fíjense que el concilio, no de casualidad, cita dos versículos estupendos de la primera carta de Juan, que aquí la tienen. Observen el primero de ellos, el versículo 20. Ustedes recibieron la unción del que es santo, la unción es el Espíritu, el que es santo es Jesús. Y todos tienen el verdadero conocimiento. Todas y todos tienen el verdadero conocimiento. Y observen el versículo 27, la unción, el Espíritu que recibieron de Jesús, permanece en ustedes. Y observen esta frase, no necesitan que nadie les enseñe. Fíjense qué frase en la comunidad juania, ¿no? Tienen el Espíritu, tienen un verdadero conocimiento dado por el Espíritu y no necesitan maestro. Claro, después la comunidad de Juan va a tener que bajar la bandera y diríamos así, matizar. Pero fíjense qué frase impresionante, ¿no? Todas tienen verdadero conocimiento. No necesitan que nadie les enseñe. Fíjense la idea profunda que hay aquí. Hay una, podríamos decir así, con una expresión imperfecta, una democratización del conocimiento profético.
del saber de Dios y su proyecto para la humanidad, ¿no? Y fíjense, es Dios mismo el que empodera a las personas. ¿Por qué? Porque les comparte su saber, las hace profetas. Por eso, fíjense, esto en la iglesia no existe una élite que sabe lo que hay que hacer y otros que... No hay unos que hablan y otros que escuchan, sino que todos estamos a la escucha de un espíritu que nos hace profeta y nos da el verdadero conocimiento, ¿no? Es una idea impresionante, ¿ven? Es el espíritu con cada uno y cada una, ¿no? Por supuesto que después la tiene clara la comunidad de Juan, incluso por los enormes problemas que tuvo, son necesarios criterios de discernimiento, diríamos así nosotros hoy, controles de calidad, si no tenemos espíritus anárquicos, ¿no? No habría comunidad, ¿no? Pero esos controles de calidad, esos criterios de discernimiento no tienen que opacar esta idea básica que debe estructurar a la iglesia, que es el empoderamiento que ofrece el Espíritu a cada persona. Todos son profetas, ¿no? Por eso, fíjense, podríamos recorrer muchos textos de Juan, miren esta de la primera de Juan, cuando ya empieza claramente, se formulan controles de calidad. No se fíen de cualquier espíritu, o sea, sometan todo a crítica, sometan todos los espíritus a crítica, ¿no? Incluso porque el texto ya aquí en la primera de Juan formula un criterio de discernimiento. El que no confiesa a Jesús venido en carne no es de Dios, a ese espíritu no lo sigan. Entonces, sí, es verdad, tenemos que discernir los espíritus, pero sin abandonar ese conocimiento básico del profetismo, que es la idea que está de la totalidad de los fieles, la totalidad de los fieles. Y el antiguo modelo teológico-cultural de iglesia se construye no sobre la jerarquía, no sobre la jerarcología, sino sobre el espíritu entregado a la comunidad, a cada uno, ¿no? En ese punto quiero dar un paso ahora, la siguiente idea, y es pasar a la temática de los carismas. En el mismo número 12, cuando el texto habla de la función profética, refiere al sentido de la fe, que acabo de aludir, que tiene todo el pueblo cristiano, y a los carismas. Y fíjense, observen la primera frase, el mismo espíritu que no solo santifica la vida, sino dirige al pueblo de Dios. ¿Quién lidera al pueblo de Dios? ¿El obispo de Roma? ¿El obispo de cualquier lado? ¿Tal cura? ¿Quién dirige la iglesia? Es el espíritu que dirige la iglesia. Claro, siempre por mediaciones humanas. Y por eso inmediatamente el texto dice, mediante, es una dirección mediada, pero el actor principal es él. Por eso no es una frase bonita decir que estamos a la escucha del espíritu. No, desde el obispo de Roma para abajo, todos estamos a la escucha del espíritu porque reconocemos esta verdad como fundamental de la constitución del pueblo de Dios. ¿Quién lidera la iglesia? Siempre por mediaciones, pero esas mediaciones no pueden opacar, tienen que hacer brillar a ese espíritu, ¿no? Y el texto, fíjense, dice lo que la eclesiología ya decía, mediante sacramentos y ministerios, pero aquí está el nuevo acento, diríamos así, perdón, aquí está el nuevo acento, también distribuye gracias especiales, ¿no? Los carismas, ¿no? Ningún concilio anterior en la historia de la Iglesia dedicó el espacio que tiene el Vaticano II para hablar de los carismas. Estaba claro en el esquema que Congar dice, estaba claro la mediación de los sacramentos y los ministerios. Lo que no estaba tan claro era
que el Espíritu dirige al pueblo de Dios mediante esas gracias que distribuye a cada uno según quiere. Por eso son tan importantes estas gracias especiales, dice el concilio, los carismas aludidos en la cita Pablo, sobre la cual me voy a detener, ¿no? Por eso, y esta es la primera idea que después de la introducción con la cual quiero cerrar este punto, es la temática de ponernos a la escucha del Espíritu. No es una frase bonita, sino una realidad teológica básica. Tenemos que sintonizar con Él, tenemos que movernos a su ritmo, tenemos que desear lo que Él desea, tenemos que ser personas conducidas por el Espíritu. Y somos conducidas no por un dominador exterior, sino por un maestro interior que nos inclina a lo bueno, a lo noble, a lo digno, al amor, al perdón, ¿no? Aquí está, uno diría, el gran desafío de la sinodalidad, que por supuesto después se tiene que traducir institucionalmente, ¿no? Pero demos un paso más sobre esa idea y destaco una segunda, después de destacar el actor principal, ¿no? Que es, fíjense lo que aparece y que ya estaba allí, ¿no? Lo que se podría llamar como la personalización, ¿no? Son gracias dadas a cada uno, ¿no? A cada cual. ¿Eh? No es una lluvia indiferenciada de dones, es cada cual, ¿no? ¿Eh? A uno se le da esto, a otro se le da esto, a otro esto, ¿ven? Cada uno, ¿no? Pero es el tema, fíjense, de la personalización del espíritu, ¿no? Y un momento muy importante para que crezcamos como iglesia sinodal es que cada uno se haga cargo de quién es y de dejarse decir quién soy por ese espíritu que a mí me da determinados dones. Ese carisma se vuelve como mi identidad y esa identidad se vuelve como mi misión, ¿no? Porque fíjense, es el espíritu que dirige, porque de esta manera, fíjense, el espíritu da ayudas que son útiles para que la iglesia afronte sus desafíos, ¿no? Pero quiero destacar, quiero volver sobre el cada cual, cada uno. Y fíjense que esto es muy importante incluso por la situación cultural en la que vivimos. Tenemos cada vez menos apoyos culturales. La religión ya no es un momento de socialización en nuestras sociedades, no es una herencia, es menos una tradición, más una opción. Entonces, esta conciencia de que Dios me dice quién soy y yo descubro quién soy y en esa identidad descubro mi misión, ¿no? Porque fíjense la potencia del argumento, ¿no? En cada uno está la manifestación del espíritu. Observen el tema de la dignidad humana, ¿no? No sobra nadie, no puede sobrar nadie, ¿no? Porque en unos se manifiesta de una manera, en otros se manifiesta de otra, ¿sí? Pero el espíritu toma cuerpo, figura, palabra en cada persona. Por eso son tan importantes en una iglesia sinodal las biografías, las historias de cada uno, los problemas y los logros, los sufrimientos. Cada uno cuenta y la iglesia necesita de la vitalidad, la creatividad de cada uno, de cada cual. Porque si alguien calla,
una manifestación del Espíritu quedará oculto. ¿Bien? Si tenemos instituciones que no permiten que las personas tomen la palabra o que esas palabras no sean oídas, estamos silenciando al Espíritu. ¿Ven? Esta es la potencia de la perspectiva carismática, ¿no? Que no estamos hablando de perspectiva carismática en un sentido de dones raros y extraordinarios, sino en estos cotidianos que nos caracterizan a nosotros como personas, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense, está además de esa distribución a cada uno en particular, está la diversidad, ¿no? Fíjense, la diversidad en la iglesia no es algo que se tolera, no es una casualidad, ni siquiera la última explicación es cultural. Somos muchos, muchas y diferentes. Vivimos en distintos continentes y tenemos distintas lenguas. No, es una diversidad querida, pretendida, buscada por el Espíritu de Dios. Es una diversidad que obra el mismo y uno espíritu según su voluntad. La voluntad de Dios es esa diversidad. No es casual, no es solo cultural, se expresa en las distintas lenguas. Por eso la sinfonía, por eso el coro, por eso la diferencia. La diferencia no se tolera, es una bendición. Pero claro, no es solo fuente de bendiciones, lo sabemos bien por experiencia, es fuente de tensiones. Pero miremos esas tensiones no primeramente como puntos negativos. Es verdad que la realidad, subrayado el cada cual y subrayada la diversidad, las instituciones tienen problemas y aparecen las tensiones. Pero no hay que eliminar esas tensiones, porque son tensiones creativas. Hay que conducirlas, sentarlas en una mesa de diálogo, organizarlas mediante procesos respetuosos, etcétera, etcétera. Pero no hay que... La tensión entre el cada cual, entre el individuo, la persona, su misión y la institución eclesial y la organización y la comunidad eclesial, es una tensión que no se puede eliminar y es una tensión creativa. Si no, el Espíritu no nos hubiera dado estos dones. Esta diversidad, claro, al poner diversidad hay una tensión programada, pero una tensión creativa. Por eso, particularmente quienes lideran en la iglesia, tienen el grave deber, por supuesto, de dar la palabra a cada uno y cada una individualmente y en formas organizacionales, pero por otra parte de colaborar para que esa diversidad de biografías no sea una anarquía o una guerra, sino un pueblo vivo, ¿no? Y vaya si la iglesia de nuestro tiempo, con los problemas que tenemos en todos los continentes, no necesita creatividad, ingenio, ensayo, heroísmo, martirio, necesita espíritu, carisma, gente que por una idea, por un amor, den la vida, es decir, estén dispuestos a la muerte. Con esa gente la iglesia tiene futuro y la humanidad puede confiar en la iglesia, ¿no? Y voy cerrando, pero claro, aquí está la inserción comunitaria, ¿no? Para que esto no sea una anarquía de carismáticos, es el provecho común, ¿no? ¿Cómo pongo mi persona al servicio de un proyecto común? Es una iglesia, es un pueblo de Dios, ¿no? No, tengo que aportar mi punto de vista, insistir en mi modo de ver las cosas, reclamar espacio para mi palabra, pero sumarme a un proyecto común que es la iglesia, ¿no? El mismo espíritu que me da a mí mi singularidad, que me hace único, al mismo tiempo es el mismo espíritu que quiere moverme para que esa singularidad sea
constructiva, ¿no? Pero sin resolver y diluir las tensiones, porque esas tensiones son queridas por el Espíritu, porque el Espíritu no solo dirige, la idea de aquí, no solo dirige la iglesia por los ministerios, los dirige por las gracias especiales de cada uno, ¿no? Por eso, fíjense, el gran desafío que tenemos es con Lumen Gentium 8, ¿no? Que la Iglesia, como un organismo, que dice Lumen Gentium 8, que la articulación social sirva al Espíritu. ¿Ven? Por esto tenemos que hacer consejos pastorales diocesanos que funcionen bien, donde todos hablen, participen en el discernimiento, en la toma de decisiones. Lo que está en juego es el liderazgo del Espíritu, ¿sí? Y por supuesto, la biografía de cada uno y el futuro de todo el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, quedamos abiertos a las preguntas y ojalá hayan disfrutado con las ideas tanto como yo disfruté al prepararlas, porque estas no son cosas que yo le digo a ustedes, no cosas que me digo a mí mismo casi todos los días.